Muy bien, chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de nomenclatura de alquinos. Es una nomenclatura muy parecida a la nomenclatura que nosotros vimos en alcanos y en alquenos, sobre todo alquenos porque tenemos enlaces que no son simples, y vamos a ver cómo se nombra. Sí, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando tenemos más de un solo enlace doble o más de un solo enlace triple, empezamos a nombrarlas utilizando los prefijos numerales di, tri, tetra, penta. ¿Sí? ¿Cómo va a ocurrir eso? Si nosotros tenemos un enlace doble, un enlace triple, pues si es un enlace doble, pues la terminación es en de alqueno o eno de alqueno. ¿Sí? Si es un enlace triple, es ino de alquino. Si tenemos dos dobles enlaces, es un di de 2 y eno de enlaces dobles de alqueno, dieno. Si tenemos dos enlaces triples es diino, si tenemos tres enlaces triples triino, si tenemos cuatro enlaces triples tetraino y si tenemos cinco enlaces triples pentaino. ¿Sí? Entonces vamos a empezar, una vez teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a hablar de cómo seleccionar las cadenas en estos compuestos y cómo nombrarlos. Primero, para seleccionar la cadena, ¿sí? Tenemos que seleccionar la cadena que tenga a nuestro enlace triple, ¿sí? Con el numeral más bajo. O sea, si yo puedo contar de ambos lados, tengo que elegir la cadena y numerarla desde el carbono que haga que mi enlace triple tenga el numeral más pequeño. En este caso, si yo cuento de aquí hacia aquí, tengo 1, 2, 3, 4, 5, mi enlace triple en el 5. Si yo cuento de aquí a aquí, 1, 2, 3, lo tengo en el 3. Elijo de preferencia aquel donde mi enlace triple tenga el número más pequeño. ¿Sí? Aquí igual, en el carbono 1 no hay número más pequeño. Y aquí, si lo numero de aquí a aquí o si lo numero de aquí a aquí, da exactamente igual. Porque está en el carbono 1, 2. ¿Sí? No da exactamente igual. Aquí hay 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces elijo, si lo puedo nombrar de aquí a aquí y de aquí a aquí, ¿sí? Elijo aquel donde mi enlace triple esté en el carbono más pequeño. En este caso en el carbono 2. Muy bien, luego ya sabemos cómo elegir el numeral del triple enlace, pero ¿qué pasa cuando tenemos más de un enlace triple? ¿Sí? Cuando tenemos dos enlaces triples, tres enlaces triples, pues muy bien, tenemos que elegir entonces igual la cadena más larga que contenga a todos los enlaces triples posibles, ¿sí? Y vamos a empezar a numerarlos de tal manera que en los enlaces nos queden los numerales más bajos. Por ejemplo, en este ejemplo, el enlace triple me puede quedar en 1 y en 6. Si yo la numero al revés, me van a quedar en 2 y me va a quedar 5, 6, 7, en 7. ¿Sí? Entonces es mejor tenerlo en 1 y en 7 a tenerlo en 2 y en 7. Y ahora es donde viene la parte interesante de cómo nombrarlos. Si tenemos un enlace triple, la terminación va a ser ino. Si tenemos dos enlaces triples va a ser diino. Si tenemos tres enlaces triples, triino. Si tenemos cuatro enlaces triples, tetraino. Tenemos cinco enlaces pentaino. ¿Sí? Penta, luego sigue hexa, ino, hepta, ino, octa, ino, nona, ino y deca, ino. Un decaíno, dudecaíno, tridecaíno, etc. ¿Sí? Esto me va a indicar la cantidad de enlaces dobles. Digo, triples. Esta regla igual aplica para los alquenos. Si es un alqueno con un enlace doble, va a ser una terminación eno. Si tiene dos enlaces dobles, dieno. Si tiene tres enlaces dobles, trieno. Si tiene cuatro, tetraeno, pentaeno, hexaeno, heptaeno, octaeno, nonaeno. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos no solo que indicar dónde están los triples enlaces, sino cuántos triples enlaces hay. Y muy bien. Lo siguiente es que
si en nuestras cadenas tenemos, ¿qué va a pasar? En los ejemplos, tenemos enlaces dobles y enlaces triples, ¿sí? Para elegir nuestra cadena más larga, tenemos que seguir esta regla posible. Tenemos que tomar a nuestra cadena principal aquella que contiene el mayor número posible de enlaces múltiples, sin importar si son dobles o triples, ¿sí? Si hay dos cadenas que tengan la misma cantidad de enlaces dobles o triples, se va a elegir la cadena que tenga más número de carbonos y más enlaces, sin importarte si son enlaces dobles o triples. Los enlaces simples no es tampoco que te importe mucho, ¿no? Lo que te importan en las cadenas es que tengan la mayor cantidad de carbonos y la mayor cantidad de enlaces que no sean simples, ¿sí? Eso lo vamos a ver en un ejemplo, ¿sí? Si de repente, como ocurre en este ejemplo, tenemos en el carbono 1, tenemos enlaces dobles a la misma distancia, es decir, yo aquí puedo tener, ¿sí? Este sea mi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos en 1, si número de aquí a aquí, en 1 va a estar nuestro enlace triple. Eso parece un 7. ¿Sí? Y si número al revés, también en 1 va a estar mi enlace doble. Si ocurre esto, tiene preferencia el enlace doble para tener el numeral más bajo. Tengan eso en cuenta. ¿Sí? En este igual. En este puede estar nuestro triple enlace en 2 o puede estar nuestro doble enlace en 2. Si puede pasar eso, pues nuestro doble enlace va a ser el que va a ocupar el lugar más pequeño. Eso ocurre cuando están a la misma distancia. ¿Sí? No siempre. Y vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Wow, ya lo tengo resuelto. Es que lo grabé y me salió. Lo estaba grabando, pero en realidad no estaba grabando, entonces lo hice todo sin grabar. Entonces, esto lo vamos a eliminar. Muy bien. Entonces, vamos a ver este ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo de aquí, ¿sí? En este ejemplo de aquí, tenemos este alquino, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es encontrar la cadena principal. No hay problema con encontrar la cadena principal. Es esta. Sí, esa es la cadena principal. No hay pierde, no hay alguna ramificación. ¿Sí? Entonces encontramos la cadena principal y nuestra cadena principal ¿sí? Es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8. ¿Sí? Ahora vamos a numerarla. Si numero de aquí, aquí en esta dirección, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a tener carbono aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a tener a mi enlace triple en C2 y a mi enlace doble en C8. ¿Sí? Sale muy feo ese 8. ¿Sí? Pero si yo la numero al revés, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mi enlace triple en 6 y a mi enlace doble en 2. Entonces, ¿cómo la voy a numerar? Si nuestros enlaces dobles
y triples están a la misma distancia uno del otro, es decir, a un carbono de diferencia con la orilla, pues elijo aquel que le dé la numeración más baja. Entonces elegimos la numeración roja. ¿Sí? Y tenemos entonces, ¿sí? En C2 tengo un enlace doble. Y en C6 tengo un... ¿Sí? ¿Y cómo lo nombramos? 8 carbonos es oct. ¿Sí? Enlace doble. Enlace doble es un oct con el carbono 2, el enlace doble en carbono 2. Entonces, en, ¿sí? Como esta no es la terminación, ¿sí? Eso no es terminación. Pasa de ser 2-eno de alqueno a ser 2-en, para que suene bonito, básicamente. ¿Sí? Y luego, nuestro enlace triple. ¿En qué carbono está? En C6. 6 ino, de alquino. ¿Sí? Y tenemos que el nombre de este compuesto es el oct 2-en 6 ino. ¿Sí? Ese es el nombre IUPAC correcto de ese compuesto. ¿Sí? Y entonces, pasamos de este nombre a la estructura. ¿Sí? Te está diciendo que es un carbono, que es una cadena de 8 carbonos, que en el enlace 2 tiene un alqueno y en el carbono 6 tiene un alquino. ¿Sí? Y lo podemos dibujar de esto a una estructura. ¿Y cómo hacemos el dibujo de la estructura? Pues tenemos que pasar al revés. Vamos a abrir el Sketch. De hecho, ahí pueden ver mis ejemplos que les puse. Entonces vamos a pasar. Nuestro compuesto se llamaba oct 2 en 6 ino. ¿Cierto? Ese es el nombre de nuestro compuesto. Lo pasamos de nombre a estructura. Me está diciendo que es un compuesto de 8 carbonos. Entonces debe tener 8 carbonos. ¿Sí? También me está diciendo que en el enlace, en el carbono 2, tiene un alqueno 1, 2. ¿Sí? Y me está diciendo que en el carbono 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que en el carbono 6 tiene un enlace triple. ¿Sí? Entonces, pasamos ahora del nombre a la estructura. Y fíjense de esto, el ejemplo que yo les di fue este. Este fue el ejemplo que yo les puse. ¿Sí? Fíjense que si nosotros pasamos ahora del nombre a la estructura, no se ve igual. Pero fíjense de esto. Si yo volteo esto así, tenemos la misma estructura, ¿no? Entonces pasamos de manera correcta nuestra estructura a su nombre. ¿Sí? Este de aquí, lo voy a poner aquí, fue el problema. ¿Sí? Del problema nosotros pasamos al nombre y posteriormente del nombre que la canción. Es que esas flechas son para dibujar electrones. ¿Sí? Y luego del nombre pasamos a la estructura, que es la misma, solo que está dibujada distinta. ¿Sí?
Y muy bien. Bueno, y les mostraba que era la misma estructura, entonces lo que voy a hacer es seleccionar esta y mostrárselas. Si yo la giro, la roto, si la agarro y la pongo, tenemos la misma estructura. Y ya, tenemos que entender entonces que los compuestos en realidad ocupan un espacio. En el espacio ocupan un espacio. Sí, entonces son cosas tridimensionales que en la vida real no son una línea recta nada más, sino que están rotando, se están moviendo y están intercambiando. Muy bien, entonces regresamos a nuestros ejemplos. Bien, una vez estando de nuevo aquí, vamos a nombrar esta cosa. Esta cosa se ve rara. ¿Sí? Tenemos que encontrarle a esto la cadena de mayor longitud que tenga la mayor cantidad de enlaces. Entonces, para la cadena principal tenemos que tener de enlaces no simples. Tiéndase esto, dobles o triples. ¿Sí? Y tiene que ser la mayor y tiene que tener la mayor cantidad de carbonos posibles. Entonces lo que voy a hacer aquí es copiar esto, porque van a haber dos opciones, ¿sí? Y tenemos dos opciones aquí. Tenemos la opción de elegir esta cadena. Entonces yo voy a elegir mejor la otra. Voy a elegir, tenemos la opción de elegir esta cadena, ¿sí? Y también tenemos la opción de elegir esta cadena. ¿Sí? En ambas opciones, en esta y en esta, tenemos dos enlaces que no son simples. Y empezamos a numerarlos. Si yo elijo esta cadena, aquí hay un carbono y aquí hay otro carbono. Sí, hay que tener eso en cuenta cuando veamos triples enlaces, porque a veces se dibujan como líneas rectas y se sobreentiende que donde terminan los triples enlaces es una unión más de un carbono. Entonces aquí igual se los voy a dibujar para que no se les vaya a olvidar eso cuando vean dibujos de este tipo. Y vamos. Si yo elijo aquí, voy a tener una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. ¿Sí? Entonces es una cadena de 8 carbonos, ¿sí? Con un enlace doble y un enlace triple. Y si elijo esta cadena, voy a tener una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donde voy a tener dos enlaces dobles. ¿Sí? En ambas opciones tengo enlaces múltiples. ¿Sí? Entonces esto lo puedo poner distinto. Vamos a llamarlo como enlaces múltiples porque a mí ya no me va a interesar si son dobles o triples para elegir la cadena principal. Aquí hay dos enlaces múltiples y 8 carbonos. Aquí tengo dos enlaces múltiples y 9 carbonos. Como esto y esto son iguales, me tengo que basar en el número de carbonos. Y 9 carbonos es mayor que 8 carbonos. Entonces elijo esta. Mi cadena principal va a ser la de aquí. Entonces, teniendo en cuenta que esa va a ser mi cadena principal, vamos a quitar todo lo demás y nos enfocamos en eso. Muy bien, ya tengo mi cadena principal. Mi cadena principal es pues
esa de ahí. ¿Sí? Mi cadena principal va a ser entonces esta. ¿Sí? Entonces esta cadena principal va a tener 9 carbonos. Quiere decir que todo esto es un sustituyente y no hemos visto cómo se llama ese sustituyente. Y tal vez no lo vamos a ver porque es un sustituyente no común, pero sí vamos a ver cómo nombrarlo. ¿Sí? Entonces nuestra cadena principal es de 9 carbonos y no es un alquino. ¿Es un qué? Es alqueno. Nuestra cadena principal entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sería nuestra cadena principal, si la nombramos, sería un oct, un non 2,6 eno. Si es un noneno, en el carbono 2 y el carbono 6 se encuentran nuestros alquenos. Como esto, si es de un solo alqueno y tengo dos enlaces dobles, el nombre sería non 2,6 dieno. ¿Sí? Es un dieno de dos enlaces dobles. Y ahora que ya nombramos nuestra cadena principal, vamos a nombrar al sustituyente. El sustituyente tiene la siguiente forma. Tenemos toda la molécula, ¿sí? Y tenemos ¿sí? Ese es nuestro sustituyente, ¿sí? El cual estaría dibujado como una línea recta. ¿Sí? ¿Cómo lo nombramos? Tenemos que nombrar esto de aquí. Nombramos como un alquino. Es un alquino, ¿sí? De 3 carbonos. Entonces sería propino, ¿cierto? Ahora, nombramos los carbonos. Tenemos que nombrar los carbonos desde el carbono que se encuentra más hacia afuera. Entonces, ya vimos que es un propino y empezamos a nombrar. ¿Sí? Tenemos que tomar al carbono 1 como el carbono que está más cercano al R. 1, 2, 3. Entonces va a ser prop 1 il. Prop 1 ino. ¿Sí? Esa es una P. Salió muy feo. Sería prop 1 ino. Es un alquino de 3 carbonos que en el carbono 1 tiene un enlace triple. ¿Sí? Ahora, también en el carbono 1 está enlazado a todo lo demás de la molécula. Entonces es prop 1 ino, alquino, que en el carbono 1 tiene un triple enlace. Y en el carbono 1 está unido al resto de la molécula. Y recuerden que se tenía que cambiar, por ejemplo, el metano como sustituyente pasaba metilo, ¿sí? La terminación hilo, pues aquí mismo va esa misma terminación hilo, ¿sí? Entonces el sustituyente se llama prop 1 ino 1 hilo, ¿sí? Y entonces empezamos. Esto es un poco complejo, espero lo entiendan. Vamos a seguir viendo este tipo de nomenclatura, ¿sí? Y conforme la vayamos viendo se van a acostumbrar. Entonces el nombre de esta cosa
Y miren, se nos estaba olvidando aquí este otro sustituyente. Este sustituyente de aquí, que es un metilo. ¿Sí? Y tiene en C6 tiene un... Entonces empezamos a nombrar. Ordenamos de la A a la Z los sustituyentes. Muy bien. Y entonces los ordenamos de la A a la Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Entonces es primero en orden estaría el metilo, que sería 6 metilo. Luego MNNOP. Luego estaría el 5, porque está en el carbono 5. 5 prop 1 ino 1 hilo y luego el nombre de nuestro compuesto. Entonces vamos a empezar a juntar todo eso para poder nombrar nuestro compuesto de manera adecuada. Entonces, empieza 6 metil 5, ¿sí? Propil 1 hilo, pero en este caso eso se va a tener que poner entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Porque es un nombre relativamente complejo. Entonces, 5 paréntesis prop 1 ino 1 hilo. Y luego, ¿qué es? Es un alqueno de 9 carbonos. Non 2,6 eno. Y chachán, tenemos nuestro nombre extraño, ¿sí? De este compuesto. Entonces el nombre va a ser, vamos a escribirlo bonito, 6 metil 5 prop 1 in 1 hilo non 2,6 eno. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a pasarlo a mi programa de dibujo. Entonces, pero esto yo lo quiero pasar como texto. Creo que no se puede convertir en texto. Entonces, muy bien, vamos a pasarlo al programita de dibujo. Y este compuesto que vimos es este de aquí. Entonces ponemos nuestro compuesto aquí. Y el nombre que nosotros le dimos fue 5 metil 6 metil 5 prop guión 1 in de alquino 1 il de que es un grupo alquilo, es sustituyente alquilo, y tiene 9 carbonos. Non en el carbono 2 y en el carbono 2,1, 2, 3, 4, 5. 2 enlaces dobles dieno. ¿Sí? Ese es el nombre que nosotros le dimos a este compuesto. Entonces, como nosotros le dimos ese nombre
a ese compuesto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ver si nosotros podemos replicarlo. Entonces, non 2,5 dieno me está diciendo que es un alqueno de 9. ¿Sí? Me está diciendo que en el 2, 1, 2 hay un enlace doble, y también me está diciendo que en el 5, 3, 4, 5 hay un enlace doble. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es en el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enlace doble, entonces esto hay que cambiarlo. 2,6 porque en el 5 está el metil. ¿Sí? También me está diciendo que en el 6 está el metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 está el metil. También me está diciendo que en el 5 está el prop. Entonces, un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Me está diciendo que hay un 1 in en el carbono 1. Es un triple enlace. Y está unido también el carbono 1 al carbono. Entonces nosotros obtenemos de este nombre ese dibujo. Si nosotros limpiamos la estructura y la reorganizamos, vamos a empezar a reorganizar. Primero, ¿qué tenemos que hacerle para transformar? Tenemos que voltearla, ¿cierto? Si la volteamos así, muy bien. Más ni siquiera tenemos que ponerla tan recta. Vamos a voltearla más o menos así, para que este metano coincida con ese metano. ¿Vieron? Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar de lugar esto. Entonces vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Fíjense que solo estoy cambiando cómo está distribuido el orden en el espacio de estas cosas. No estoy cambiando cómo está distribuido, cómo están distribuidos las uniones ni los enlaces, solo cómo están organizados. Ahora ponemos este aquí y este aquí y giramos este así y este lo ponemos así. Esto que se ve muy feo, la limpiamos, la dejamos bonita y la rotamos así y voilà. El dibujo que nosotros obtuvimos a partir del nombre es el mismo del de nuestra molécula. Y lo hemos logrado de nuevo. ¿Sí? Acuérdense, lo importante de dar estos nombres es que a partir del nombre podemos llegar a la estructura de la molécula, y a partir de la estructura de la molécula podamos llegar al nombre, ¿sí? Y podamos dibujar. Y recuerden, muchas veces, y siempre y cuando se respete bien la nomenclatura, ¿sí? Aunque lo podamos dibujar en órdenes distintos, los enlaces van a estar en los mismos carbonos y los podemos rotar, los podemos girar, los podemos cambiar. ¿Por qué? Porque estos elementos de aquí no son elementos planos como los dibujamos, ¿sí? Son elementos tridimensionales. Entonces, con esto terminamos este video.